Buenos días para todos, como me alegra saludarlos, dándole continuidad a este curso superior de religión del Padre Rafael Farias Bermúdez, que es muy interesante y que vamos encarrilados. Agradecemos a todos los que están atentos a este aprendizaje, a esta retroalimentación y a este estudio de este curso superior de religión. Hoy vamos a mirar pues las lecciones 40 y 41. Entonces, en esa lección 40, en Cristo no hay sino una sola persona, la divina. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Santo Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En Cristo no hay sino una persona, la divina. Las dos naturalezas de Cristo están unidas en una sola persona, que es la divina, a quien llamamos Jesucristo. El Verbo divino no se unió a una persona humana, sino a una naturaleza humana. Y así la persona divina hace las veces de persona, no solo para la naturaleza divina, sino también para la naturaleza humana, a la cual se unió. Nuevamente aquí se encuentra nuestra inteligencia enfrente de un misterio. Podemos comprobar que en esta unión no hay contradicción, pero no comprender a fondo cómo se hace. Creemos sí con absoluta firmeza en Él, porque Dios nos lo reveló en forma que nos brinda plena certidumbre. La unión hipostática. La unión de las dos naturalezas en Cristo se llama hipostática o persona, porque ambas están unidas en una sola persona, la del Verbo. Hipóstasis es el sustantivo griego que corresponde al sustantivo castellano, persona, e hipostático, el adjetivo que corresponde al adjetivo personal. Las dos naturalezas de Cristo se mantienen íntimamente unidas, pero sin confundirse, como el cuerpo y el alma en el hombre están en íntima unión, pero sin confundirse el uno con la otra. La unión de las dos naturalezas en Cristo es perpetua. El Verbo tomó la naturaleza humana para siempre. Por eso, en la Eucaristía y en el cielo, su divinidad permanece unida a su cuerpo y a su alma. B. Consecuencias de esta unión. Esta unión tiene 4 consecuencias importantes. A. Todos los actos de Cristo tienen valor infinito. B. Su humanidad merece adoración. C. Hay comunicación de propiedades entre las dos naturalezas. D. María Santísima es Madre de Dios. Valor infinito de sus actos. La persona en general tiene la propiedad de ser centro de atribución de todos los actos del individuo, de modo que todo lo que éste haga se atribuye a su persona. Por ejemplo, no se dice mi garganta canta, mi voz habla, mi cerebro siente, sino yo canto, yo hablo, yo siento, atribuyendo al mismo yo todas mis acciones. Lo mismo pasa en Cristo. Todas sus acciones, así las de su naturaleza divina como las de la humana, se refieren a su persona. Así decimos que Cristo creó el mundo, obra propia de Dios,
y que padeció, obra propia del hombre. De esta doctrina se saca la consecuencia importantísima que todas las acciones de Cristo, aun las propias de su naturaleza humana, tienen valor infinito por atribuirse a la persona divina del Verbo. Esta doctrina nos permite también ilustrar la redención. En efecto, si hubiera en Cristo dos personas, una divina y otra humana, la redención no hubiera podido verificarse, pues la persona divina no hubiera podido padecer ni morir, y la persona humana hubiera podido padecer y morir, pero sus acciones no tendrían valor infinito, por no proceder de una persona divina. Por el contrario, en la doctrina católica se ilustra la redención porque Cristo padece en cuanto hombre, esto es, en su naturaleza humana. Pero sus padecimientos tienen valor infinito por la unión personal entre la naturaleza humana y la persona divina. Su humanidad merece adoración. La humanidad de Cristo merece ser adorada a causa de su unión personal con el Verbo divino, de modo que el culto que se rinde a su humanidad se rinde al Hijo de Dios. Por eso la Iglesia permite que el corazón de Jesús y a sus sagradas llagas se dé culto directo de la tría o adoración. Igualmente permite que a la Santa Cruz, clavos de la pasión, sagrada sábana, etc., se dé culto indirecto de la tría por la relación íntima que guardaron con la naturaleza humana de Cristo. Comunicación de propiedades. La comunicación de propiedades consiste en que puede atribuirse a Cristo Dios, lo que es propio de la naturaleza humana, y a Cristo hombre, lo que es propio de la naturaleza divina. Así se puede decir que Dios murió y resucitó, o que un hombre es inmortal y omnipotente. Debe tenerse el cuidado de emplear términos concretos y no abstractos. Así se dice que Dios es hombre, murió, etc. Pero sería gravísimo error decir que la divinidad es la humanidad o que la divinidad murió. La razón es porque no todo lo que puede aplicarse a la persona de Cristo puede aplicarse a la divinidad en general. Esta comunicación de propiedades la llaman los teólogos comunicación de idiomas, porque idioma quiere decir en griego propiedad. Viene del adjetivo idios, que significa propio, particular. Más adelante veremos cómo María Santísima es y puede llamarse Madre de Dios. Continuamos con la lección 41, que se llama Circunstancias de la Encarnación. ¿Cómo se verificó la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el seno de la Virgen María? Se hizo de modo sobrenatural y milagroso. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, rezamos en el credo. Veamos en alguna forma cómo se realizó este altísimo misterio. A. El cuerpo de Cristo fue formado por el Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María, del mismo cuerpo de esta purísima Señora. B. El alma de nuestro Señor Jesucristo fue creada directamente por Dios y unida al cuerpo. C. A este cuerpo y a esta alma se unió el Verbo divino en una sola persona, Jesucristo. San Lucas nos refiere en el primer capítulo de su Evangelio cómo se verificó este augusto misterio. El ángel Gabriel se presentó en Nazaret a la Virgen Santísima y tuvo lugar entre los dos este diálogo sublime. El ángel: Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría tal salutación.
Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María: ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por cuya causa el santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel se retiró, y en las entrañas de María se obró el misterio inefable de la encarnación del Verbo. Necesidad y fin de la encarnación. Primero, la encarnación era necesaria en el supuesto de que Dios exigiera por el pecado una reparación digna de él, porque una reparación digna de Dios solo puede darla un hombre Dios. Esta idea la explicaremos mejor al hablar de la necesidad de la redención. Agreguemos que si Dios hubiera determinado perdonar bondadosamente al hombre, la encarnación no hubiera sido necesaria. Segundo, el Hijo de Dios al encarnar, se propuso varios fines. El primero y principal fue separar en una forma digna y adecuada la ofensa que el pecado causó a su Padre. B. El segundo fue la salvación del género humano, envilecido por la culpa. Abro comillas: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. C. El tercero fue darnos ejemplo de vida, esto es, presentársenos como modelo de todas las virtudes. Excelencia de la encarnación. La excelencia de este misterio se deduce de que las perfecciones de Dios lucen singularmente en él. Lucen en especial, primero, su sabiduría, pues encontró el modo de conciliar en forma admirable su justicia con su misericordia. Si hubiera perdonado simplemente al hombre, hubiera brillado su misericordia, pero no su justicia, mientras que en la encarnación la justicia y la paz se besaron, según bella expresión del salmista, Salmo 84, versículo 11. Su poder, segundo, pues encontró el modo de juntar lo infinito con lo finito, lo eterno con lo temporal, al Creador con la criatura. Tercero, su bondad, porque este misterio es un prodigio de amor, de humillación y de misericordia. De amor, pues como dice San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. San Juan 3:16. De humillación, pues en frase de San Pablo, Cristo se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo y reducido a la condición de hombre. Filipenses 2:8. De misericordia sé, porque como declara el mismo Salvador, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que había perecido. Mateo 18:11. Para corresponder a este inmenso e inapreciable beneficio, debemos, primero, agradecérselo a Dios de todo corazón. Segundo, aprovechar con esmero las gracias que el Salvador nos ha traído. Tercero, imitar las lecciones de amor, humillación y misericordia del Verbo encarnado. Habéis de tener en vuestros corazones los sentimientos que Cristo tuvo en el suyo, nos dice el apóstol, Filipenses 2:5. La Virgen María, María Madre de Dios, María Santísima puede llamarse con propiedad Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, que es verdadero Dios. Una madre no engendra el alma, sino solo el cuerpo de su hijo.
y sin embargo por la unión sustancial entre el cuerpo y el alma, es llamada madre de él. Así, aunque María no formó sino el cuerpo de Cristo, por la unión sustancial de este cuerpo con la segunda persona divina, se llama con propiedad Madre de Dios. El tercer concilio de Éfeso en el año 431 condenó la herejía de Nestorio, quien enseñaba que María Santísima no se podía llamar Madre de Dios. B. Su dignidad y principales títulos. Del título de Madre de Dios emanan para María la más alta dignidad y las más excelentes prerrogativas. Primero, la más alta dignidad, pues en razón de su maternidad divina tiene estrechas relaciones con las divinas personas, con el Padre, que en cierto modo le comunicó la dignidad de engendrar el Verbo, con el Hijo, al que dio su humanidad, y con el Espíritu Santo, de quien recibió santísima fecundidad. Segundo, sus más excelentes privilegios, porque su título de Madre de Dios es la causa de su inmaculada concepción, virginidad perpetua, asunción y plenitud de gracia. Estudiaremos estos privilegios. A. Su inmaculada concepción es dogma de fe definido por su santidad Pío IX en 1854. La razón de él es que Cristo no podía permitir que su madre tuviera ni por un momento privada de la gracia y sometida al demonio. Este privilegio causó en María A. La impecabilidad. Desde ese momento fue confirmada en gracia. B. La integridad. María se vio libre de la concupiscencia. B. Su virginidad perpetua. El concilio de Letrán definió que María fue siempre virgen. El catecismo romano se expresa así: María dio a luz a su Hijo, a su divino Hijo, sin detrimento de su virginidad, como el rayo del sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. Su asunción al cielo es dogma de fe definido, es una verdad tan universalmente afirmada en la tradición que no puede negarse sin grave detrimento de pecado. El dogma de la Asunción de la Virgen María se dio en el año 1950 por Pío XII, en el mismo año en que se escribió también este libro de este curso superior de religión. La plenitud de gracia, llena de gracia, la saludó el arcángel, y era muy justo que Dios enriqueciera con plenitud la gracia a la más digna entre todas las criaturas. Cómo me alegra pues saludarlos e invitarlos a que en estos 18, 19 minuticos los aprovechen al máximo para que estén a la par, para que estén en la formación, para que estén en la contemplación de esos misterios de Cristo y de María, y podamos ahondar en estas verdades de fe, en esta doctrina, en esta sana doctrina. Dios los bendiga en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.